La ira puede surgir en el momento más inesperado, como un fuego interno que de pronto se enciende y parece crecer sin control. A veces irrumpe con tanta fuerza que no queda más remedio que sentir ese calor recorrer cada rincón del alma. Sin embargo, muchos olvidan que, detrás de ese estallido, suele esconderse una herida profunda que no ha recibido la atención adecuada. Solo quien ha experimentado ese ardor abrasador sabe lo poderosa que puede llegar a ser la rabia y cómo, a menudo, deja en su estela el veneno del resentimiento. Con frecuencia, las personas tratan de justificarlo todo, que si fue la gota que derramó el vaso, que si hubo ofensas imperdonables, o que se atravesaron circunstancias extremas que nadie pudo prever. Pero lo verdaderamente fascinante es entender que la ira y el resentimiento no son solo reacciones humanas inevitablemente condenadas a atormentarnos. Existen caminos para superarlos y dar un giro radical a la manera en que se vive cada día. Para mucha gente, la fe y la espiritualidad se convierten en una fuente de luz y de guía cuando parecen hundirse en el fango de la rabia. En el contexto de las enseñanzas religiosas, se habla de buscar la paz interior y la reconciliación con uno mismo y con Dios. Por ejemplo, hay versículos que alientan a no dejarse dominar por la ira, a no permitir que se ponga el sol sobre nuestro enojo, porque esa forma de rencor se cuela como una sombra oscura en la vida cotidiana. No se trata de fingir que no hay emociones negativas, sino de aprender a manejarlas con templanza. Alguien podría decir, es muy difícil soltar el resentimiento cuando me han hecho tanto daño. Pero el verdadero reto consiste en reconocer que, al aferrarse al rencor, lo único que logra la persona es hundirse en una espiral de amargura que no conduce a nada constructivo. La fe invita a ver más allá de las propias heridas, a hallar en la oración la fuerza para liberarse de esas cadenas internas. Para quien siente que la ira no solo toca como un tambor en el pecho, sino que retumba en los pensamientos, hay historias inspiradoras de personajes que enfrentaron grandes traiciones y supieron responder con serenidad. Eso no significa que lo hayan hecho en un instante ni que no les costara lágrimas y noches de desvelo. Al contrario, cada paso en la senda del perdón suele implicar una lucha interior. En el plano espiritual, perdonar no always implica olvidar al instante los sucesos dolorosos, sino elevar una plegaria para encontrar la valentía de no permitir que esas experiencias se conviertan en una pesada losa. En un ámbito religioso, se enfatiza el amor y la misericordia como antídotos para las pasiones turbias que nublan la mente y corroen el corazón. Aunque suene como un ideal lejano, la persistencia en la búsqueda del perdón puede convertir algo tan temible como la ira en un impulso transformado por la fe. El resentimiento, a diferencia de la ira, es como un polvillo tóxico que se asienta silenciosamente en el alma. Rota en la memoria del agravio y se aferra con uñas y dientes a cada detalle que provocó el dolor original. Muchas veces, ese resentimiento pasa desapercibido y se va alimentando de los pensamientos de venganza, de las pequeñas actitudes rencorosas o de la desconfianza ante cualquier gesto que recuerde las ofensas pasadas. Desde una perspectiva religiosa, se identifica este ciclo como una barrera que se interpone entre la persona y la experiencia de la gracia divina. Se habla de la importancia de limpiar ese espacio interior, casi como cuando se barre la casa y se arroja la basura lejos. No es un acto de debilidad, al contrario, demanda un coraje profundo atreverse a confrontar el resentimiento, mirarlo de frente, reconocerlo y empezar a trabajar para soltarlo. Dejar ir la ira y el resentimiento no implica convertirse en alguien ingenuo que tolera injusticias sin protestar. Al contrario, deriva de una toma de conciencia de que la vida no está hecha para ser vivida en constante tensión. En el camino espiritual, existe la invitación a practicar la compasión no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. A veces la ira va dirigida contra quienes más se ama, y otras veces sus llamas terminan haciéndonos daño a nosotros mismos. Bajo el prisma religioso, cobra importancia la oración y la reflexión, pidiendo sabiduría para identificar cuando es necesario hablar con firmeza y exigir justicia, y cuando es necesario soltar ese veneno que se clava como un dardo en el corazón.
Es un aprendizaje práctico que combina el equilibrio emocional y la fe en la acción transformadora de lo divino. Llegar a controlar la ira requiere disciplina y conocimiento de los propios detonantes. Hay quienes se dejan llevar por un estallido descontrolado ante la mínima provocación, y luego se arrepienten de haber roto paredes o haber gritado ofensas terribles. Un recurso que muchos líderes espirituales sugieren es aprender a escuchar ese latido acelerado antes de que la furia estalle, reconocer el nudo en la garganta o la aceleración de la respiración, y elegir conscientemente no ceder al impulso destructor. Asimismo, buscar apoyo en la comunidad de fe u otras personas de confianza puede ser decisivo, pues compartir las luchas con alguien que comprenda la dimensión espiritual puede abrir espacios de contención y orientación. La ira, cuando es reconocida, también puede convertirse en una señal de alerta de que hay algo que debe resolverse, y la fe provee la inspiración para abordar esos conflictos con coraje y con amor, evitando que se transformen en rencor acumulado. Un testimonio real relata cómo una persona atormentada por la pérdida de un ser querido en circunstancias tremendamente injustas encontró en la fe los recursos para sanar. Durante meses, el resentimiento y la rabia se unieron en un grito ahogado contra las personas que había considerado culpables de aquella desgracia. La cólera la consumía, y su vida entera se vio impactada por malas decisiones, distanciamiento de sus amigos y una marcada hostilidad hacia su familia. Con el tiempo, al escuchar reflexiones sobre la necesidad de perdonar para ser perdonado, fue atreviéndose a confiar en que, al liberar el rencor, estaría abriendo espacio para que la gracia inundara su vida. Le costó derramar muchas lágrimas y admitir que clamaba venganza desde el fondo de su alma. Pero cada paso avanzado, cada oración susurrada con sinceridad profunda, representó un pequeño triunfo. Empezó a notar que el resentimiento ya no la apresaba a levantarse por la mañana. Poco a poco surgió un atisbo de paz, la posibilidad de una vida sin la oscuridad que la ira inyectaba en sus pensamientos. En la fe, la reconciliación se considera un acto sagrado, y no se limita a la relación con los demás, sino que se extiende también hacia uno mismo. La rabia a veces disfraza la culpa o la vergüenza, y se usa como escudo para no enfrentar el dolor personal. Superar la ira y el resentimiento requiere honestidad, reconocer la fragilidad de los propios sentimientos y la necesidad de trascenderlos. Mucha gente experimenta un antes y un después cuando decide poner ante lo sagrado su dolor, llorar y, con humildad, pedir fortaleza. Ese momento, que se siente como si el alma se abriera en un clamor silencioso, es el detonante de la verdadera transformación. Se habla de la purificación del corazón y de la conciencia, de una fuerza interior que va más allá de la capacidad humana y que impulsa a perdonar incluso lo que parecía imperdonable. Es precisamente en este punto del viaje donde se produce un impulso renovado, casi un estallido de luz que descorre el velo de la amargura. La ira y el resentimiento pierden su poder cuando se decide romper esas cadenas. Puede que no sea un proceso rápido ni sencillo, pero cada avance aporta una gran sensación de liberación. Cuando se experimenta la paz que trae soltar esos sentimientos nocivos, se descubre que la vida puede brillar con más intensidad que nunca. La fe permite vislumbrar la posibilidad de amar, de tender la mano y de confiar en que el perdón no es una derrota, sino un camino a la verdadera fortaleza. Se llega a reconocer que el resentimiento desperdicia la energía que podría invertirse en construir, en sanar, en crecer. Así, las heridas dejan de ser una carga, y se convierten en recordatorios de que el alma es capaz de sobreponerse y avanzar. De pronto, lo que parecía un círculo de dolor se rompe, permitiendo que la esperanza fluya y la vida cobre un sentido renovado. El corazón, antes aferrado a la furia, se abre a la gracia, y ahí emerge el verdadero triunfo contra la ira y el resentimiento. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.